Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que a lo mejor explica por qué nos sentimos, bueno, como nos sentimos tan a menudo. Se trata de un análisis de La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, un libro que le pone nombre, ¿saben?, a esa enfermedad tan de nuestra era, el agotamiento crónico. Y es que esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué estamos todos tan agotados? Piénsenlo. Vivimos en una época con libertades y opciones que parecen infinitas, y sin embargo, ¿de dónde viene esa sensación constante de no tener batería? Es una paradoja tremenda, y es justo lo que vamos a intentar desentrañar aquí. Bueno, según Byung-Chul Han, la clave está en que nos enfrentamos a un tipo de patología totalmente nueva, o sea, algo que no se parece a nada que hayamos conocido antes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Él las llama enfermedades neuronales. Hablamos de la depresión, el TDAH, el burnout, y lo clave es que no vienen de algo de fuera, ¿saben? Como un virus que nos ataca. No, son infartos, por así decirlo, pero del alma. Y lo más loco es que están causados por un exceso de algo que creemos que es bueno, la positividad. Para entender esto, miren esta comparación. Es genial. Antes, en el siglo XX, vivíamos en lo que Han llama la era inmunológica. La lucha era contra el otro, lo extraño, el virus, el enemigo. La lógica era de ataque y defensa, ¿verdad? Muros, fronteras. Pero hoy, en la era neuronal, el peligro ya no es lo de fuera. Es el exceso de lo mismo, la sobrecarga. Ya no hay un enemigo al que atacar, simplemente colapsamos por sobrecalentamiento. Y para entender cómo hemos llegado hasta aquí, Han nos propone echar un vistazo al pasado, a un tipo de sociedad que funcionaba con una lógica, pues, totalmente opuesta. A ver, esta era la sociedad disciplinaria. Imaginen un mundo de muros, de reglas muy claras. Pensemos en hospitales, prisiones, fábricas, cuarteles. Todo, absolutamente todo, funcionaba a base de prohibiciones, de obligaciones. El verbo clave era no deber. En este sistema, los que se salían del carril, los desviados, eran los que rompían las reglas, claro, los locos y los criminales. Y aquí, justo aquí, es donde todo cambia. Pasamos de ese mundo de no debes a uno que funciona con un mantra que, en apariencia, es muchísimo más positivo. Bienvenidos a la sociedad del rendimiento. Los muros desaparecen y en su lugar tenemos espacios abiertos, torres de oficinas, gimnasios, centros comerciales. La psicología ya no es te prohíbo, ahora es te motivo. ¿Y el verbo clave? Bueno, ese cambia del no deber a un implacable poder hacer. El resultado es que esta sociedad ya no produce criminales, sino algo distinto, depresivos y fracasados, gente que sencillamente no puede más. Ok, pero ¿por qué este cambio tan radical? Pues según Han es una cuestión de pura eficiencia. Piénsenlo, un sistema que te dice puedes es mucho, pero mucho más productivo que uno que te dice no debes. Las prohibiciones tienen un límite, ¿no? Pero las posibilidades en teoría son infinitas. Claro, que toda esa eficiencia tiene un coste, y es un coste psicológico enorme, porque la violencia del sistema ya no viene de fuera, de un jefe o de una regla. Ahora, la violencia nace desde dentro. Esto es clave. Han dice que nos hemos convertido en empresarios de nosotros mismos, o sea que cada quien es el proyecto principal de su propia vida. Y nos vemos como seres totalmente libres, sí, pero también como los únicos responsables de nuestro éxito, o de nuestro fracaso. Fíjense en la lógica porque es perversa. Primero, conseguimos liberarnos de los jefes, de los amos externos. Genial, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esa libertad se convierte en la libertad para explotarse a uno mismo. Y así empezamos a maximizar nuestro rendimiento, pero voluntariamente. Creemos que lo estamos eligiendo libremente. Y aquí llega el remate que es demoledor. En este sistema ya no hay un jefe fuera que te explota. Nos hemos convertido en nuestros propios amos y a la vez en nuestros propios esclavos. El explotador y el explotado son la misma persona. Es imposible distinguir a la víctima del verdugo. Entonces, para que quede claro, la violencia de este sistema no viene de la negatividad, no es un no puedes, es una violencia que nace de un exceso de positividad. Es esa presión interna abrumadora que viene de creer que, como puedes con todo, entonces debes con todo. Y esta es la paradoja más cruel del burnout. Ese lamento tan profundo, el nada es posible, solo tiene sentido en una cultura que nos está gritando todo el tiempo que nada es imposible. Cuando fallas, la carga es solo tuya, es completamente personal. Pero, a ver, no todo es oscuro. Han no nos deja sin una posible salida, y su propuesta es radical. Quizá la solución está en el propio cansancio. Eso sí, no en cualquier tipo de cansancio. Él habla de dos tipos de fatiga.
A ver, el primero lo conocemos de sobra. Es el cansancio del agotamiento, del burnout. Es un cansancio del yo, ese que te aísla, te divide y te deja sin palabras. Pero él propone que hay otro, un cansancio sanador. Y este es un cansancio del nosotros, uno que en vez de aislar, une. Es inspirador, te abre al mundo y a la posibilidad de simplemente no hacer. Este cansancio no es un fracaso para nada. Ayn Rand lo describe como un amable desarme del yo. La inspiración aquí no viene de esforzarse más, de hacer más, sino de permitirse ser, de parar. Es lo que nos permite volver a confiar en el mundo. Y esta imagen que Han toma prestada del escritor Peter Handke es preciosa y lo resume todo. Ese cansancio compartido no genera individuos aislados compitiendo unos contra otros. Al contrario, crea una comunidad suave, gentil, unida por algo en común. Y claro, esta idea de un cansancio que nos permite no hacer nos obliga a pensar en qué es el poder, ¿no? Nuestra sociedad está obsesionada con un tipo de poder, el poder positivo, la capacidad de hacer cosas, pero hemos olvidado por completo que existe otro, el poder negativo, la capacidad de no hacer, de decir no. Y con esta pregunta nos quedamos. En un mundo que nos grita constantemente, sí, se puede, ¿cuál es el verdadero poder que hay en decir, preferiría no hacerlo? Quizá en una cultura obsesionada con el rendimiento, la resistencia más radical y la más sanadora sea recuperar ese poder de simplemente parar.